Tenemos que actuar inmediatamente para llevar a Franco. ¿A buscar dónde él está? Por ese canijo vamos a ir al fin del mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo el silencio como hemos hecho durante todos estos años. Después de tanto tiempo te hace más falta que nunca. ¿De qué hablas? De tu esposo. Estás tratando de llenar el vacío que te dejó. Regálame la luna cada noche. Envíame mensajes con el viento. Todavía piensa en mí. Él no me ha podido olvidar. Y pueda que en este momento esté idiotizado por ella. Pero cuando menos lo piense, ese antojo se le va a acabar. Gracias a una visita inesperada. ¿Acompañarme tú al Medio Oriente? A ver, mujer. Espérame tantito, porque si a ti te pasa algo, yo me muero. Si te pasa algo a ti, yo también me muero. Pero no hay tiempo. Tiene que tomar una decisión ahora. Mira, yo quiero hablarte de otra cosa y de verdad no quiero parecer entrometida, pero... Sarita, deberías ocuparte más de tus hijos. No, pues, ocuparme más de mis hijos. Prácticamente todo mi tiempo libre es para ellos. Sí, pero... A ver, ¿has hablado con Gaby? ¿Sabes algo de su intimidad? Si tiene novio, si ha salido con alguien, si a alguien le gusta. Pues, no, la verdad es que en esta casa tenemos unas dinámicas muy claras de convivencia. Yo respeto la vida privada de mis hijos y no me meto ni en la de Gaby ni en la de Andrés. Ellos son muchachos centrados. Pues puede que Andrés sí. Pero Gaby es diferente. Ella es una mujer mucho más sensible, más vulnerable. Sí. Sí, le tiene terror a los hombres y eso me preocupa muchísimo. Mira la paranoia que tiene con Demetrio. Pero, no sé, tal vez no con todos los hombres reaccione igual. A ver, ¿tú no has visto cómo ella se porta con Nino, con ese muchacho? Nino. No, a ver, Nino... Ay, Nino es hermoso. Es un muchacho muy bello, pero ella siente como cariño, como simpatía con él, como que lo quiere ayudar. Es más lástima. No confundas la lástima con el amor, Sarita. Yo te conozco muy bien. Hermana, ¿qué me quieres decir con ese comentario? Pues que le pongas más atención a tus hijos, Sarita. Gaby te necesita en este momento y te necesita más que nunca. Señores, después de revisar todos estos documentos minuciosamente, puedo decirles que la tenemos. Teníamos que estar seguros antes de tomar la decisión de proceder, ya que un error en la defensa podría hundir a su hermano de por vida. Para eso nos contratamos, ¿no? Para ir a la segura. Ahora, como dice el licenciado, hemos revisado los movimientos, hemos revisado los ítems contables, incluso el precio de los ejemplares y no encontramos ninguna inconsistencia. Las ventas no son ilegales. Aquí está todo debidamente firmado, sellado y autorizado. Así de que no creo que vaya a haber ningún problema. Entonces son buenas noticias. Más que buenas, Juan. Bueno, excelentes, diría yo, porque están apareciendo todas las piezas del rompecabezas, porque eso es esto, un rompecabezas. Después de que tengamos todos estos documentos debidamente organizados, es cuestión de cotejarlos con los que tienen las autoridades de Qatar. Y todo saldrá perfectamente, no se preocupen. Y cuando todas estas piezas encajen, porque van a encajar, tendremos la prueba reina para descartar ese supuesto lavado de activos, incluso los nexos con el narcotráfico del señor Franco Reyes. Definitivamente este espacio quedó espectacular. Yo no le veo nada de espectacular a un cuarto ahí amplio, vacío, sin nada. Andrés, mi hijo, este espacio quedó maravilloso para hacer un espectáculo, una presentación. Tú que eres bailarín y cantante, te puedes presentar aquí. Ay, abuela, ¿cuál bailarín? ¿Es de verdad? Andrés, es un decir.
Pero qué rabia la que tienes. Yo definitivamente pienso que este espacio ganó mucho con lo que hizo Demetrio. Demetrio no debió ser hacendado. Yo pienso que él debió ser diseñador o arquitecto. Y bueno, también es el esposo perfecto para reemplazar a ese esposo que se fue y nunca volvió. A ver, señores, entendiendo, para desbarajar todo esto, ¿verdad? Con más claridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es? En conclusión, ¿por qué detuvieron a mi hermano Franco? Bueno, legalmente hablando, muchos factores pueden incidir, pero al parecer en este caso los investigadores consideraron que no eran muy claros los orígenes de los recursos, incluso el valor real de los ejemplares exportados. Ellos concluyeron que la exportación era ilegal, que era ficticia, y sin más lo detuvieron inmediatamente y lo incomunicaron. Así son las cosas allá. Es una arbitrariedad que detengan a una persona y que no le permitan defenderse. Por desgracia, esto es muy normal en Doha, que es su flamante capital. La lengua va a ser un problema. O sea, para todo lo que tiene que ver con procesos comerciales se utiliza el inglés, pero el árabe es el idioma local. Y esto puede llegar a complicar un poco a las personas que están privadas de la libertad, ya que pues están encerradas y no pueden defenderse. Incluso ni siquiera pueden definir su situación legal. Ahora, tengan en cuenta que cuando a alguien le imputan un supuesto lavado de activos, la cosa se complica. Porque eso siempre está relacionado o con el narcotráfico o con cualquier negocio al margen de la ley. Pero no se preocupen porque con estos documentos vamos a poder demostrar la inocencia del señor Reyes. Así como dice el licenciado, esta es la prueba reina para demostrar la inocencia de su hermano. ¿Qué estamos esperando entonces para tomar cartas en el asunto? Señor Juan, con el licenciado vamos a revisar una vez más estos documentos, como le digo, para no incurrir en errores. Una vez terminemos el proceso, se los haremos saber. ¿Le parece? A mí lo que me sigue bailando en la cabeza es cómo estos documentos terminaron emparedados. Si no rompemos esa pared, nunca los tuviéramos en nuestras manos. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta, pero solo la puede responder Franco Reyes. La verdad es que no creo en las intenciones de mamá. Está tratando de meterle a Demetrio por los ojos. Y Sarita parece aceptarlo. No te lo puedo creer. Qué horror. No, de verdad. No, es que es más que evidente. Ay, tú sabes cómo es mamá cuando se pone de casamentera. Bueno, por esta vez creo que le va a costar un poquito. Porque Sarita tiene su carácter. No creo que se deje influenciar así como así tan fácilmente. La verdad, yo pensaba lo mismo. ¿Pero sabes qué? Ahora que estoy viviendo con ella, es que yo la desconozco. Tú vieras cómo se enfrenta con sus hijos por defender a ese tipo. ¿Cómo? Bueno, eso sí me parece muy grave, sobre todo ahora que sabemos pues, lo que posiblemente le pasó a Franco. Sí. Me parece increíble que Juan te lo hubiera contado. Entonces me parece increíble que hayas tenido la suerte de encontrar esos documentos. No entiendo qué suerte tuviste. Espero que no le hayas dicho nada a Sarita. ¿Cómo se te ocurre? No, ni una sola sílaba. Yo tan pronto leí los documentos, no le dije nada ni a ella ni a sus hijos. Lo mismo le dije a Juan. ¿Pudiste leer esos documentos? ¿Sabes de qué se tratan? ¿Qué dicen? Los leí. Son bastante complejos y extensos. Pero lo que sí me queda claro es que Franco se metió en un gran problema porque hizo un negocio en un país árabe. Ay, Dios mío. Dios mío. Es terrible porque al parecer, por esa razón, él en este momento está en la cárcel. Por eso inmediatamente, tan pronto leí los documentos, salí a buscar a Oscar y se los entregué. Claro, Oscar inmediatamente salió corriendo y se los entregó a Juan. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Ustedes han hablado? ¿Qué van a hacer? Están haciendo algo, están tratando. Bueno,
Contrataron a un abogado experto en derecho internacional para tratar de buscar pruebas que le puedan ayudar a Franco. Pero no es fácil. No. Pero tenemos que hacer hasta lo imposible para ayudarlo. Tenemos que hacer lo que sea. No sé qué vamos a hacer, pero sí lo tenemos que ayudar. ¿Qué hora que llegó, señora Normita? La verdad es que me distraje mucho con Jimena. Se me pasó el tiempo corriendo. Ay, Jacinto, un favor. ¿Me la puedes guardar en la caballeriza? Sí, señora. Ay, mil gracias. Perfecto. ¿Y quién está ahí? ¿Quién son esos autos? Los abogados que vinieron a hablar con don Juanito y don Oscar. Llegaron hace mucho tiempo. Uf, hace rato. Están ahí en el estudio, hablando, encerraditos. ¿Puedo tomar ahí? Sí, gracias. ¿Y esos quiénes eran? Abogados. Venían desde la mañana con el tío Oscar. Han estado con papá en el estudio. ¿Qué estarían hablando? No sé. En algo privado, supongo. ¿El tío Oscar no ha dicho nada? Nada. Deberíamos preguntarle, ¿no creen? ¿Qué estarían hablando? Eso está muy raro. Pues hablando de un posible negocio para el centro de modas de exportación. A ver cómo funciona para extendernos la gracia de chasis. Como si no es una buena idea, yo creo que a la tía Jimena le va a encantar, ¿no? Parece un excelente pretexto para verse, así sea de trabajo, tío. Yo la verdad pensé que con tanto rollo ibas a renunciar a la empresa. Yo también, pero afortunadamente hemos llevado la situación con mucha madurez. Las cosas se han manejado bastante bien. Bueno, me alegra. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué lo hiciste aquí con mi papá y no en el centro de modas. Oye, sí, ¿por qué? Hermano, tú no te preocupes. No te preocupes, yo me voy a encargar del tema. En realidad, yo lo voy a acompañar. Nos vamos a encargar los dos y lo acabamos de decidir. Ustedes dos. Es lo mejor. Tienes demasiados líos con Romina, con el niño. No puedes descuidar tu negocio, no puedes descuidar tu casa. Siempre no pueden ir solos los dos. Yo lo voy a acompañar. Vamos a estar bien. Mejor luego, si quieres, lo discutimos, lo hablamos mejor. A ver. Oh. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo este misterio? ¿Qué se trama? Sí, hablen de una vez. ¿Qué está pasando? Esto está muy raro. Están muy misteriosos. Pues estás ocultando algo. Sí. Tío, cuéntanos, ¿qué nos están ocultando? Ustedes tienen que mantenerse al margen de este asunto. Lo que tienen que hacer es ocuparse de sus obligaciones. Ahora vamos a hacer un brindis. ¡Por los reyes! ¡Caray! Más unidos que nunca. Por los reyes. Por los reyes.